le toca la puerta de tu conciencia? Cuando decidimos ignorar la cotidianidad y nos sumergimos súbitamente en un hálito cambiante de estados mentales y de percepción sin previo aviso, que inexplicablemente se postra delante de ti, en cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, podrías vivir algo antinatural, el descubrimiento permanente de lo desconocido. En la historia del tiempo, se tiene registro de varias mujeres que han sido desprestigiadas a través de la historia y por el oficio que desempeñaban, pero unas cuantas, a pesar de cargar esa fama, se desenvolvieron en varios ámbitos haciendo historia con su magnífica vida de gobernar, creando figuras mitológicas e incitadoras. Conozcámoslas. Semunín, patrona del oficio más antiguo del mundo. Semunín, también llamada Iset en algunos libros prohibidos, es un demonio femenino cuyo pasado trágico la ubica como una de las criaturas más desdichadas del inframundo. Las crónicas anuncian que en Babilonia vivía una mujer hermosa llamada Iset. La pobreza la llevó a iniciarse en las artes comerciales del amor, ofreciéndose a comerciantes y ciudadanos encumbrados a cambio de prebendas. Para mayor desgracia, sobre su casa pesaba una vieja maldición cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, y por la cual todas las mujeres de la familia se enamoraban instantáneamente de quien lograra besarlas. En sus primeros encuentros clandestinos les permitía a sus clientes que la besaran, lo cual encendía en ella un amor tumultuoso y fulminante, que terminaba en llantos con las primeras horas del día. Fue ella, sostienen las crónicas, la primera en prohibir los besos en este tipo de encuentros ilegítimos. Tras su muerte, Iset se convirtió en patrona del oficio más antiguo del mundo. Durante la Edad Media se la conoció como Semunín, y su patronazgo se desplazó de los parámetros de aquel oficio y terminó incluyendo a todas las mujeres que puedan ser consideradas como cortesanas, ya sea por cuestiones circunstanciales o a causa de la moral dominante en una sociedad determinada. Desde entonces Semunín se convirtió en la protagonista de un culto secreto, apenas murmurado por mujeres golpeadas por las circunstancias terribles que suponen la adopción un oficio semejante. Ella no hace distinciones de ningún tipo entre sus adeptas. La educación, el prestigio y la clase social no tienen ningún peso en el amor absoluto que siente por sus difamadas devotas. Todas las mujeres que se encomiendan a su amparo encuentran en ella a una sabia consejera y sobre todo a una amiga atenta. Teodora, la prostituta que fue emperatriz. Teodora de Bizancio fue una de las mujeres más extraordinarias y enigmáticas de la historia. Su determinación fue tan arrasadora que cumplió con todo aquello que se propuso. En palabras de un historiógrafo aficionado, Teodora fue la mejor prostituta que el mundo haya visto y la emperatriz más justa y prudente que los sabios hayan consignado. Teodora, hija de Acasio, nació en la costa asiática de Turquía en el siglo VI después de Cristo. Su familia marchó a Constantinopla, centro de la erudición y la opulencia, cuando aún era una niña. Su padre murió rápidamente a causa de un accidente, y su madre, imposibilitada por la ley a contraer nuevas nupcias, cayó en una profunda depresión a medida que la familia se hundía en el desamparo y la indigencia. Prácticamente abandonada, Teodora pasó sus días vagando por los lóbregos salones subterráneos del hipódromo, sitio en donde se organizaban carreras hípicas y luchas de gladiadores. Allí conoció algunas abominaciones de la carne y la lujuria extrema, multiplicadas por la desigualdad social entre clientes y prostitutas. Pronto supo que para sobrevivir en un ambiente tan hostil tendría que desarrollar una especie de doble escénico, un personaje, si se quiere, capaz de sobrellevar los insólitos favores carnales solicitados por ricos y mercaderes sin perder la cordura. Entonces llegó el teatro, los escenarios, las representaciones escandalosas de una niña que recién ingresaba en la pubertad. Se dice que era una pésima actriz, y que ni siquiera disimulaba su disgusto por los textos que le asignaban. Sin embargo, sus obras eran las más concurridas, ya que Teodora poseía un magnetismo absoluto sobre los demás, en especial, sobre los hombres. Ya en la adolescencia Teodora abandonó los clásicos. Comenzó a contar historias obscenas, a ejecutar contorsiones impúdicas cubierta por vestidos que revelaban más de lo que sugerían. Su ambición creció,
al mismo tiempo que su público, que ante cada función aumentaba en número y excitación por las maravillosas acrobacias de la joven. No obstante, nada preparó a su fiel audiencia para el último número de Teodora. La muchacha subió al escenario casi desnuda. Se dejó caer sobre las tablas con las piernas abiertas y la mirada abstraída en el cielo. El público, asombrado por su entrada poco ortodoxa, murmuró por lo bajo, seguros de que sucedería algo extraordinario. De repente, un grupo de esclavos subió al escenario llevando sacos con granos y semillas, y los vertieron sobre el cuerpo inmóvil de Teodora. Su cuerpo entero fue cubierto por la cebada y el trigo. Acto seguido, una bandada de gansos furiosamente entusiasmados se arrojó sobre el cuerpo exánime de la joven, devorando los granos y lacerando la carne trémula de Teodora con sus picos famélicos. Entonces comenzaron las convulsiones, los estremecimientos, los gemidos de placer y dolor que sacudieron a todo el auditorio de un modo tan intenso que algunos comenzaron a amarse allí mismo. Tras el éxito de aquella función, magnificada por el boca a boca, la flexible Teodora, con solo 16 años, se convirtió en la prostituta mejor paga y alabada de Constantinopla. Pronto amasó una pequeña fortuna, la cual le permitió abrir su propio burdel, célebre en todo el imperio. Hombres de todos los rincones de Oriente y Occidente viajaban a Constantinopla solo para perder sus riquezas en las caricias de Teodora. Algunos gobernadores pagaban altísimas comisiones para que Teodora viaje a sus reductos fuera de la ciudad. En uno de esos viajes su vida cambió nuevamente. En Alejandría conoció a un santo llamado Severo, un antiguo patriarca de Antioquía al que Roma había separado de su cargo por defender la herejía monofisita, que afirmaba una sola naturaleza, la divina, desde luego, en Cristo. Ante él Teodora desnudó su vida licenciosa, sus apetitos, sus bajezas, sus pesadillas. Podemos pensar que por primera vez en su vida la joven sintió que hablaba con un hombre que no deseaba acostarse con ella. Al abandonar Alejandría, Teodora cargó en su pecho una filosofía que cambiaría para siempre el destino de su sociedad. De vuelta en Constantinopla, su vida dio un vuelco. Ya no volvió a prostituirse, aunque continuó viviendo con sus compañeras. De hecho, una de ellas, llamada Antonina, la invitó a conocer a Flavius Petrus Sabbatius, más conocido como Justiniano, hombre de alegre vida licenciosa y un religioso fanático. Combinación que no era extraña en aquellos días. Quizás a causa de su naturaleza ambigua, Justiniano se enamoró profundamente de Teodora a pesar de que había sido poseída por incontables hombres. Rápidamente se hicieron amantes. Justiniano, acaso temiendo la reacción de sus enemigos, se llevó a Teodora a su palacio y la elevó a la dignidad de patricia, cargo que la ponía en igualdad con las mujeres nobles y que, además, le permitía ocupar un asiento privilegiado en el hipódromo, lejos de los fétidos pasajes subterráneos en donde se hizo mujer del modo más brutal. Sin embargo, Teodora y Justiniano no podían casarse. La ley era muy clara al respecto: las prostitutas y los artistas no podían contraer matrimonio con la nobleza. Eufemia Flavia Aelia Marcia, la emperatriz, era una mujer férrea que no permitía concesiones leguleyas. Afortunadamente para la joven pareja, Eufemia era una mujer anciana que no tardó en morir. Su marido, Justino, que si bien no abolió aquella ley como se esperaba, la suspendió el tiempo suficiente para que Teodora y Justiniano se casaran. 3 años después, el anciano emperador muere y Justiniano, con 45 años, se convirtió en Basileus, es decir, emperador de Constantinopla, y Teodora, de 27 años, en la primera emperatriz con pasado de prostituta. Sus sueños se hicieron realidad. Teodora quería llegar al trono de Constantinopla, pero no para vivir en la opulencia, sino para gobernar con una nueva mirada sobre la sociedad y la fe. Cierto es que, al principio, la muchacha se ocupó de algunas venganzas personales. Varios proxenetas fueron asesinados misteriosamente, y muchas damas nobles que estaban en contra de Teodora encontraron un fin abominable a manos de sicarios, pero enseguida su gobierno dio paso a una era inédita para el imperio. Primero se construyó el templo de Santa Sofía, el más hermoso de su tiempo, y luego las leyes, acaso las más progresistas que uno puede encontrar en una época plagada de prejuicios. Se trata del Corpus Juris Civilis, el Código Legal y Civil de Justiniano, redactado casi íntegramente por la inteligencia de Teodora. Entre las leyes más notables podemos encontrar
Primera ley de aborto. Ley del matrimonio que permitía formas no convencionales de pareja, entre ellas, la bigamia. Eliminación del castigo físico a causa del adulterio. Matrimonio libre entre razas, clases sociales y religiones. Ley que permitía que la mujer pudiera divorciarse libremente. Prohibición de la prostitución forzosa. Pena de muerte por el delito de violación. Más aún, el Corpus Juris Civilis de Teodora combatió el proxenetismo, hasta entonces protegido por la ley, declarando que la prostitución es un agravio a la dignidad de las mujeres. Se instaló el principio legal de que todos los hijos, legítimos o ilegítimos, tenían iguales derechos sobre el patrimonio de herencias. Todas las prostitutas del imperio fueron beneficiadas con una generosa dote si abandonaban su oficio en un plazo de 3 meses, y las que se negaban, igualmente recibían apoyo educacional en un edificio exclusivamente pensado para ellas. El delito de violencia contra la mujer fue ampliamente difundido. Se creó una corte en donde se registraban todas las denuncias de mujeres golpeadas o abusadas, y se les asignaba un especialista para que accionaran legalmente contra sus atacantes, en general, sus propios padres o maridos. Lamentablemente, Teodora llegó al poder 1.500 años antes de que las sociedades estuviesen preparadas para semejantes cambios. En el año 532, una turba de insurrectos compuesta por hombres castigados por las nuevas leyes asaltó el palacio imperial, saqueando y matando a cualquiera que se cruzase en su camino. Aquella turba inicial se alimentó con decenas de miles de hombres que llegaban de todos los rincones de Constantinopla. Incontables mujeres fueron violadas y quemadas al grito de «Nike, Victoria». Justiniano y sus ministros se reunieron en secreto para organizar la huida, pero Teodora, inclaudicable, lo obligó a quedarse y defender a todas las mujeres que sufrían vejaciones innombrables en las calles de la ciudad. 20.000 personas murieron aquella jornada. El trono de Constantinopla se salvó de la debacle, y Justiniano y Teodora reinaron por 16 años más. En el 548 un cáncer de mama, apuntan los historiadores, se la llevó del mundo. Incontables mujeres la lloraron. Hieródulas, las siervas del amor. La prostitución conoció en la antigua Grecia una forma que sería poco plausible en los templos cristianos, y que floreció de manera tal que incluso puede compararse con el éxtasis religioso de los santos y mártires que saturan el aire de las iglesias. Afrodita, diosa del amor, nacida de la espuma que se levantó del mar cuando el miembro descomunal de Urano fue prolijamente amputado por Cronos, tenía en Corinto el templo más extraordinario del que se tenga noticias. Allí vivían las hieródulas, las siervas sagradas del amor, cuyo número, invariable, ascendía a 1000 hermosas mujeres. Todas ellas practicaban lo que los académicos constreñidos definen como prostitución religiosa o ritual, pero lo que realmente sucedía dentro de los muros marmóreos de Corinto en nada se parece a nuestro concepto, a menudo peyorativo, sobre las trabajadoras sexuales. Las hieródulas eran mujeres libres, cuyo único nexo en común era la belleza y el amor por la diosa. Todas ellas se ofrecían libremente como siervas del templo, donde practicaban, entre otras numerosas actividades, el amor como vehículo de trascendencia espiritual. Por cierto, las hieródulas recibían una suma considerable por sus operaciones amatorias, que casi siempre pasaban a engrosar los bienes del templo, pero en modo alguno estaban obligadas a practicar sus servicios. Por el contrario, las hieródulas no solo elegían a sus clientes, sino las sumas y propiedades que recibirían, o que no recibirían en absoluto, siempre que el devoto fuese de su agrado. Cuando el cristianismo revisó el pasado, descubrió que los templos de Afrodita en Corinto y Erice podían resultar seductores para las almas pecadoras, de modo que adornaron su revisionismo con severas acusaciones de prostitución y otras operaciones escandalosas. Sin embargo, la verdadera historia de las hieródulas persistió en algunos pocos historiadores clásicos, que relatan con asombro el ejército de bellezas de Afrodita, aquellas 1000 deidades terrenales, extravagantes y oficiosas, cuya labor principal consistía en expander el reino de la diosa en el áspero corazón de los hombres. Entre estas mujeres estaba Eugea, descrita por Pausanias como la más bella y encantadora de las siervas de Afrodita en Corinto. Su gracia y técnica eran tan extraordinarias que los hombres más ricos de Grecia y el cercano Oriente se acercaban al templo solo para morir en sus brazos.
Se dice que nadie sobrevivía a una noche con ella, y que sus víctimas eran recibidas en el Olimpo por la mismísima Afrodita, orgullosa de su sierva predilecta, a quien había enseñado el arte de amar de un modo tan perfecto, tan divino y absoluto, que los hombres mortales se entregaban alegremente a la muerte con tal de sentir en carne propia las delicias, reservadas únicamente a los inmortales. Las técnicas de Eugea, superficialmente comentadas por Pausanias, pertenecen a un orden secreto, fugitivo, ya que nadie pudo atestiguarlas sin morir en un abismal éxtasis de gozo. Antes de pasar una noche con ella se debía dejar una pequeña fortuna en las arcas del templo y un juramento por escrito de que la sombra inmortal que nos envuelve, para nosotros, el alma, no revelaría los secretos sensuales de Eugea ni siquiera en el gélido Hades o los remotos campos occidentales. Una vez ofrecidas estas garantías, el devoto ingresaba a una cámara en penumbras, donde una mujer envuelta en 1000 velos de seda aguardaba en el lecho. Acto seguido, la hieródula iniciaba sus operaciones fantásticas, gemidos y acrobacias de corte divino, celestial, besos de una tersura sobrehumana que estremecían la piel y llenaban el corazón con el deseo implacable de morir allí, en el mismo instante en que el sol se intuía en las montañas lejanas. Pausanias, cínico, anuncia que Eugea participó en la muerte de miles de hombres. Magentas, filósofo sensual y afín a los excesos, sugiere que la muerte en brazos de una mujer es, quizás, el mejor final al que los hombres inteligentes pueden aspirar. Miles de sombras en el Hades corroboran esa conjetura.